Experiencia piloto. Una vez configurado el paquete turístico, es necesario realizar una experiencia piloto que permita evaluar las fortalezas y debilidades del mismo, para poder comercializarlo en un futuro con total seguridad y garantía. El mirador yo creo que es una oportunidad muy buena de contacto con la naturaleza y que te da la perspectiva, no visual, sino una perspectiva psicológica o general, como le queramos llamar, de toda la comarca. El Museo del Mar, la verdad es que me encantó, sobre todo la explicación de la ruta del mejillón, lo que se puede hacer, cómo se cultivan. Además fue una explicación por parte del patrón muy ilustrativa, muy didáctica. Los restaurantes y la casa rural, donde el personal ya está acostumbrado a enseñarnos pues, las instalaciones, cómo orientarnos para saber lo que tenemos, conocer cómo se bucea, cuáles son los elementos y luego ya experimentarlo en primera persona te da la perspectiva de una libertad absoluta entre el agua. Al principio yo tenía un poco de recelo pues, por lo desconocido, como puede tenerlo cualquiera, pero luego cuando ya te desenvuelves y le pierdes el miedo previo y lógico, es una experiencia muy gratificante. El Museo Arqueológico también es muy interesante que se puedan tocar reproducciones, que se puedan tocar y acercarte a esa realidad que vivían hace muchísimos años, pero que con el contacto directo es como mejor puedes acceder a él. Además las explicaciones de la guía han sido fantásticas y hemos podido comprobar y conocer pues, todo lo que se hacía en ese momento. Tener oportunidades para disfrutar del ocio para las personas con discapacidad visual pues es importante porque tenemos tiempo libre igual que el resto de la sociedad y experiencias como esta nos dan el sentido a que podamos acceder a muchos recursos que en principio a veces no están tan disponibles. Existe todavía pues mucho miedo a atendernos o a tratar con nosotros y no conocen pues, que al fin y al cabo podemos hacer las mismas cosas que el resto de personas, con un poquito de ayuda a veces, con recursos muy creativos sobre todo, nada costosos o muy poquito costosos económicamente hablando. Ahí yo creo que dos partes muy importantes. Una de ellas es actuar en accesibilidad universal, el propio diseño de ese medio, es decir, que sería muy diferente, es decir, si es pues desde el elemento urbano, el elemento construido o ya el medio natural. Y después está, y ahí es donde en este caso he participado yo en este proyecto, en cómo llegamos a la gente y para que la gente primeramente se sensibilice y después lo que yo creo que es básico, es decir, cómo tratar o cómo relacionarse con las personas con discapacidad. En lo que estamos viviendo es que la gente no solamente está sensibilizada, sino que ya tiene hábitos y cada vez mejores en esa relación. Una persona con discapacidad visual puede tener en un determinado momento un problema, es decir, pero ese problema se engrandece muchísimo si en su entorno no saben ni cómo responder y yo creo que lo más importante, si en su entorno la gente tiene miedo, ¿no? Así que yo creo que sí que es una oportunidad muy buena para que las personas con discapacidad visual conozcan una zona muy bonita y muy rica en muchos recursos de España y en concreto de Galicia, y también para que otros lugares se animen a pensar en nosotros como receptores o destinatarios del turismo, puesto que somos clientes igual que el resto y además somos clientes un poco especiales porque si nos ofrecen un poco de sensibilidad, de cercanía y demás, pues podemos acceder a esos recursos pues encantados. Turismo accesible para personas con discapacidad visual. Arousa Norte.